Gloria a Dios por este tiempo. Bueno, vamos a estar trabajando en esta mañana en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Voy a pedir por favor que aparezca en la pantalla el Éxodo 32, por favor. Y el sermón se ha titulado El camino equivocado. Vamos a ir por partes porque vamos a estudiar este capítulo durante esta prédica. No sé si tenemos ahí la primera foto, una de las fotos. La primera foto. ¿Ustedes reconocen este personaje? Muchas gracias, sí, estamos ubicados. Vamos a hablar de Moisés en Éxodo capítulo 32. Nuevamente, por favor, colocamos el capítulo. La desobediencia es algo que pasa en todas nuestras vidas, pero la desobediencia también trae disciplina. No sé a cuántos de nosotros, nuestros padres nos disciplinaban. Sí, nuestros padres nos disciplinaban de una u otra manera. ¿Pero por qué? Porque no éramos muy buenas personas, habríamos hecho algo, entonces nuestros padres ejercían disciplina. Cuando nosotros tomamos la decisión equivocada de ser desobedientes, nuestra vida espiritual no crece y no maduramos en el Señor. Hoy el sermón se basa en el pueblo de Israel. Ustedes recuerdan que Israel presenta varios escenarios de incidente tras incidente en ser desobedientes. ¿Y qué pasaba cuando ellos eran desobedientes? Perdían la bendición de Dios, pero Dios tenía que ejercer disciplina divina. Nosotros como creyentes debemos de reconocer que muchas veces somos desobedientes a la voz de Dios y esto nos acarrea consecuencias, porque toda desobediencia acarrea una consecuencia. Cuando Israel debería estar en lo más alto de la cumbre, desafortunadamente ellos desobedecían, iban al fracaso. En la pantalla vamos a estar leyendo Éxodo, capítulo 32, del versículo del 1 al 6. Ustedes me quieren acompañar, será muy lindo porque es repasar la palabra de Dios en lectura. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril. Quiero hacer acá una definición de qué es esta palabra buril. El buril es un instrumento de acero puntiagudo que sirve en los grabadores de metal para hacer líneas. Esto lo utilizó él para hacer las líneas e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Vamos hasta ahí. Tenemos un primer punto, la desobediencia. Moisés había ido al monte a recibir la ley de las manos de Dios. Entonces, hay una parte, vamos a ver este sermón desde una fotografía. Abajo estaba el campamento
con el pueblo y arriba estaba el monte. Moisés subió a recibir la ley y los que quedaron abajo comenzaron a maquinar cosas, que era lo que iban a hacer para quebrantar las leyes. Y esto desató una dolorosa y terrible rebelión en el pueblo contra Dios. Aarón era el hermano de Moisés y Moisés antes de subir le había dejado encargado el gobierno. O sea, cuídame estas ovejas porque yo tengo una cita con el Señor, a ti te las entrego. Y también lo puso que le ayudara Hur. Ustedes recuerdan que Hur fue uno de los personajes que nos habla la palabra, que le ayudaban a Moisés a sostener los brazos. Un brazo lo sostenía Aarón, otro brazo lo sostenía Hur cuando estaban en la batalla contra Amalek. Este es Hur. Pero Hur también tenía una familiaridad con Moisés, era el cuñado. Él era el esposo de su hermana María. Pero Hur no participó de esta rebelión. Él prefirió retirarse, pero la multitud lo apedreó y lo mató por no seguir a Aarón. ¿Qué pasaba allí con el pueblo? Moisés había subido a encontrarse por 40 días en el monte donde Jehová Dios le había llamado porque le iba a dar un encargo muy importante. El pueblo estaba cansado de esperar una tierra prometida. El pueblo estaba cansado de esperar el regreso de Moisés. ¿Pero qué le pasó a este Moisés? ¿Por qué se demora tanto? ¿Sería que se perdió en el camino? ¿Sería que el fuego lo consumió? Y esto los hacía desanimar. La palabra de Dios ahí nos dice que ellos le mencionaron este Moisés. Y ellos aquí hablaron con ligereza y precio de su líder. No mostraron agradecimiento por todo lo que Moisés había hecho por ellos. Ustedes recuerdan que Moisés subió, fue al monte porque era un embajador. Sin embargo, Jehová Dios había invitado a que todo el pueblo subiera al monte. Pero el pueblo no subió porque el pueblo sintió miedo y el pueblo decidió quedarse en el campamento. Muchas veces, cuando nosotros estamos cansados de esperar, nos hacemos impacientes. Y estando en esta impaciencia, podemos entregarnos fácilmente a las tentaciones. Ellos también, el pueblo estaba cansado de esperar un culto religioso. A ellos, en ese monte, Jehová Dios les había hablado días atrás diciéndole, ustedes son el pueblo amado por mí y ustedes me van a servir. Eso eran las reglas que Jehová Dios les había dado. Este monte es el monte Sinaí. Pero ¿qué pasó? Sigamos mirando esta fotografía. El pueblo dejó de confiar en Dios y comenzaron a inventarse un culto. Recuerden que ellos habían salido de la tierra de Egipto y allí los había sacado Dios. Y él usó a Moisés para sacar este pueblo. Y ellos aprendieron allí en Egipto muchas costumbres paganas. Ellos veían que dioses adoraban en Egipto. Pero si el pueblo no veía una actividad visible de Dios, pensaban que Dios no estaba con ellos. Ellos querían era ver un Dios visible. Y se preguntaban ellos mismos, allá en el campamento, Moisés arriba en esa nube, teniendo una conversación con el Señor. Bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros si Moisés no vuelve? Bueno, ¿quién nos va a guiar? Pero ¿dónde está Dios? ¿Cómo nosotros vamos a poder servirle a un Dios invisible? Ellos querían tener a alguien visible en quien confiar y a quien adorar. El pueblo de Israel tenía muy mala memoria en ese momento para recordar todos los actos
de poder que Jehová Dios había hecho con ellos. Los había salvado de la esclavitud de Egipto. Los hizo un pueblo muy grande y muy fuerte. Los llevó por el Mar Rojo. Ustedes recuerdan ese episodio tan hermoso, cuando se abre este mar y hace caminar el pueblo en seco, ¿sí? Hace caminar el pueblo en seco. Y después allí une las aguas y todos los enemigos que los perseguían se ahogaron. Se les había olvidado esto al pueblo de Israel. Les había dado comida, les había dado pan, les había dado vestido. Todo estaba listo para ellos en el cuidado de Dios, pero a ellos se les había olvidado. Pero sí tenían muy buena memoria para recordar los dioses de Egipto y para recordar las costumbres paganas. Y ellos le dijeron a Aarón, haznos dioses. No le dijeron a Aarón, haznos un solo Dios. Haznos dioses. Ellos querían ver muchos, porque uno solo no era suficiente para ellos. Pero qué bien podría hacerles un Dios que era hecho por la mano de los hombres. Qué bien. Ellos querían, era un Dios visible. Cuando Jehová Dios le habló en ese monte a Moisés, ustedes recuerdan que aparece una zarza llena de fuego y allí estaba la voz de Dios. Y recuerdan que le dijo Moisés, quita tu calzado porque este es un lugar santo. Allí comienza un diálogo del Señor con Moisés. Vas a hacer esto, yo voy a liberar al pueblo. Dios le reveló todos los planes a él. Pero Señor, yo no puedo. Mira, no puedo hablar bien. Mira mi limitación. No te preocupes, eso lo vamos a arreglar. Te voy a dar a Aarón, tu hermano, para que él sea. Tú tendrás todo mi respaldo, pero Aarón va a hablar por ti. Y en esto el Señor le cumplió dándole a su hermano Aarón para que lo ayudara a hablar frente al faraón para sacar al pueblo. Aarón era el sumo sacerdote del Dios invisible. Ese era el papel que tenía Aarón. Y Aarón les pide las joyas al pueblo. Este era un pueblo, ¿recuerdan ustedes cuando fueron a salir de Egipto? Que todo el pueblo les daba, todos los egipcios les daban mucho oro, les dieron muchas alhajas, el pueblo estaba muy bien económicamente, pero Aarón les pidió todo, tráeme las joyas, tráigame todo lo que tengan, les dijo a las mujeres, y traen las joyas que tengan los niños, que traigan las niñas. Siendo él el sumo sacerdote del Dios invisible, él en ningún momento persuadió al pueblo decirle esto está mal, esto es incorrecto. Al contrario, desanimó a la desobediencia y les dio dirección. Y el pueblo fácilmente, ¿qué fue lo que hizo? Se desprendió fácilmente, porque como querían ver a un Dios visible, entonces era fácil quitarse todos sus alhajas y dárselas, entregarle todo el paquetico a Aarón. El pueblo, dicen los rabinos, era un pueblo muy voluble. Un día dan su plata y su oro para el santuario de Dios y al siguiente la dan para hacer un becerro. Qué contradictorio, ¿verdad? Son palabras fuertes. ¿Qué hizo Aarón? Ya teniendo Aarón todo el oro, dijo, bueno, vamos a hacer algo especial. Lo fundió, o sea, tuvo que haber hecho un altar, lo fundió, lo puso en un molde, dice la palabra, y luego lo ajustó, dándole una forma de buey. Él hizo un buey con todo el oro. Y esto es posible que ellos lo aprendieron de esta manera de hacerlo cuando estaban con los egipcios. Cambiaron la gloria de Dios por un buey. Eso es muy triste. Cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey.
¿Y qué era lo que significaba el buey? En el pasado significaba fuerza y valor. Ellos menospreciaron el poder de Jehová Dios. ¿Me puedes poner, por favor, la foto número 1 y dejarla? Y Aarón, ya después de que tenía el buey, se lo mostró porque era una forma visible del Dios que ellos querían ver. Después de esto, de ya tener el buey que lo veía todo el pueblo, ellos se postraron ante el buey y lo adoraron. Aarón no hizo nada por impedir esto, porque le temía al pueblo de consecuencias sangrientas que iban a ver. Después Aarón le edifica un altar. Traigamos leña, busquemos piedras, vamos a edificarle un altar a este buey. Proclamó gran fiesta de celebración. Todo el pueblo vamos a celebrar. Y lo más triste, se atrevieron a llamar a este buey Jehová. Ahí les dijo Aarón, aquí está pueblo, aquí está Jehová. Habían hecho de Jehová un buey. Con esto, con esta acción, el pueblo de Israel había quebrantado el segundo mandamiento de la ley de Dios, que está en Éxodo capítulo 20. Yo se los voy a leer acá. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Al otro día, el pueblo madruga. Ese día el pueblo sí madrugó a la gran celebración que Aarón les había invitado. Y ante el becerro hicieron sacrificios, hicieron banquetes, hubo mucha danza, pero también hubo comportamiento inmoral del pueblo. En este mismo lugar, donde hacía pocos días que habían oído, coloque su dedito en el oído, en su orejita, habían oído a los pocos días, ellos habían oído la voz de Jehová Dios que les decía, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y ellos le habían respondido a Dios que iban a ser obedientes y que le iban a ser fieles. ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron un becerro en el mismo monte donde habían recibido ya la ley. Es muy extraño que Aarón esté tan implicado hasta el punto que él mismo hizo el becerro. Pudo ser un cómplice y un promotor de esta rebelión. Los judíos dicen que Ur, ¿recuerdan a Ur al comienzo? Que Ur se opuso a los deseos del pueblo. Entonces el pueblo, enfurecido, lo llevó afuera del campamento, lo apedreó y lo mató. Pero Aarón, no, Aarón tenía miedo. Y él dijo, no, yo voy a seguirles la corriente porque yo no quiero morir. Aarón era de un carácter muy pacífico. Prefirió los deseos del pueblo a perecer en manos del pueblo. En la pantalla va a aparecer Éxodo 32, versículo del 7 al 14, que es nuestro segundo punto, la intercesión. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé.
se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que de cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová Dios se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Bueno, estando allí, volvamos a la foto, está Moisés con el Señor, con Dios, recibiendo todo lo que Dios quería que el pueblo supiera. Estando allí, y por boca de Dios, Moisés recibe la información muy detallada, mire, fue por boca de Dios, de lo que estaba sucediendo en el campamento en su ausencia. Le dice, tu pueblo, repitan conmigo, tu pueblo, gracias, se ha corrompido, ha tomado el camino equivocado, ha hecho todo lo contrario a lo que yo les mandé. Se han hecho un becerro y lo han adorado. Desciende porque tu pueblo, nuevamente repitan conmigo, tu pueblo, pero con más ánimo, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Es pueblo de dura cerviz. ¿Qué era lo que quería decir cuando él dice que es de dura cerviz? Cuando dice que es de dura cerviz, sugiere a un animal que tiene una soga acá en el cuello y él se resiste a que su amo lo guíe. Esto es símbolo de una desobediencia obstinada. No sé a cuánto le han pasado de ustedes nomás con un perrito. Acuérdate que le ponemos algo al perrito y lo queremos llevar y el perro se resiste porque él quiere hacer lo suyo. Dios ve lo que hacemos, pero Él también sabe quiénes somos. El pecado nos expone a la ira de Dios. ¿Cuántos pecadores hay aquí? No tema levantar la mano. ¿Cuántos pecadores hay hoy en este día? Porque todos, ¿qué dice la palabra? Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero somos sus hijos. Él nos ha libertado. Pero si no fuera por esa misericordia tan grande que Dios tiene por el pecador, ya hoy no estaríamos aquí. Seríamos totalmente consumidos. Dios le dice a Moisés, no intercedas por ellos. Esto es cuando él le dice, déjame. Ahí está este verbo, déjame. Y lo que él quiere decirle es, no vayas a interceder por este pueblo. Pero ustedes pueden decir, pero ¿cómo que Dios dice que no oremos? Un momentico. Aquí lo que el Señor Dios está diciendo y dando y mostrando es que le da gran honor a la oración. Da a entender que la intercesión de un hombre puede salvar a alguien de la ruina. Moisés es puesto a prueba y revela la gran nobleza de él. Pero Moisés comienza a interceder por el pueblo. Y antes,
Dice, ¿cómo voy a hacer? Bueno, voy a llenarme de sabios argumentos, porque él iba a apelar a Dios y él tenía que llenarse de sabios argumentos, pero de fe y humildad. Y le dice él a Dios, vuélvete de tu ira. Señor, tú has hecho grandes cosas por ellos. Señor, te recuerdo que los sacaste de Egipto, que los llevaste a través del Mar Rojo, que les diste de comer, que les diste vestido, que salvaste sus primogénitos. Tú has sido un Dios maravilloso para él. Ese es tu pueblo. Ahora Moisés le devuelve al Señor lo que es de él. Dice un momentico, ese es tu pueblo. Yo puedo decir en esta mañana delante de Dios, este es el pueblo de Dios. Y Señor, le continúa Moisés diciendo, yo solamente, ese es tu pueblo, porque tú eres su Dios, su Señor y su dueño. Yo solamente soy un servidor tuyo y un instrumento en tus manos para ayudar al pueblo. Es la manera que Moisés está presentando. Lo sacaste de Egipto a pesar de sus pecados. Dios los hubiera podido dejar allí, a este pueblo duro. Lo hubiera podido dejar allí. Pero Señor, piensa en esto. ¿Qué dirán los egipcios, Señor? Oh, van a decir, lo sacó, pero lo sacó para mal. Ahora los quiere matar y los quiere destruir. Señor, esto no es bueno. Es tu nombre, Señor. Era el nombre de Dios el que estaba por lo alto. Por eso nosotros debemos de ser muy cuidadosos de que el nombre de Dios y su palabra no sea blasfemado por causa nuestra. Por eso nuestro testimonio tiene que ser tan valioso, porque es el nombre de Jesucristo. Nosotros somos embajadores del Señor en esta tierra. Pero Moisés sigue insistiendo por este pueblo, que también le ha pagado muy mal a él. Y él apela a la persona indicada a favor del pueblo. Y le recuerda al Señor las promesas que le había hecho a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y que los multiplicaría y que les daría una tierra. La palabra dada era sagrada e inviolable. Por eso nosotros, como intercesores, podemos orar siempre con las promesas de Dios. Y el Señor va a escuchar nuestras oraciones. Cuando Jehová Dios vio que Moisés intercedía con su palabra, él cambió la situación de todo. Dios nunca se arrepiente de sus promesas, de sus planes, ni de sus palabras. Recordemos, como dice San Agustín, que la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Por eso cuando nosotros oramos e intercedemos, los cielos se abren y el Señor responde a cada petición. Démosle un aplauso a nuestro Dios por ser tan fiel. Tercero, el juicio decretado. Éxodo 32, en la pantalla por favor, de 15 al 20. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber.
a los hijos de Israel. Moisés tenía gran favor delante de Dios. A él se le había confiado las tablas de la ley. Otro personaje que aparece en este capítulo es Josué. Josué lo acompañó hasta cierta parte del monte, pero él ya no podía ir hasta el lugar donde iba Moisés. Y Josué se quedó esperando a Moisés allí en la montaña los 40 días, estaba en un hueco. Y cuando descendió Moisés, aparece junto con Josué. Dice, hay pelea en el campamento, pero Moisés ya sabía por boca de Dios que era lo que el pueblo había hecho. Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. ¿Cuántos mansos sobre la tierra hay aquí? ¿Cuántos mansos sobre la tierra hay aquí? Amén, gloria a Dios. Bueno, eso es bueno reconocer que no somos mansos como Moisés, ¿verdad? Pero cuando Moisés vio el becerro y al pueblo desenfrenado, con todos estos cantos y danzas, rompió las tablas de la ley. ¿Por qué la rompió? Primero, para mostrarles al pueblo que ellos iban a quedar bien afectados de que habían perdido las bendiciones de Dios y que habían quebrantado con su alianza. Recordemos lo que dice la Escritura. Estas tablas eran tan especiales porque estaban escritas ¿por quién? Dios se había tomado ese trabajo y las había escrito por lado y lado. ¿Qué hizo Moisés después? Cogió el becerro, lo quemó, lo fundió, lo molió, lo redujo a polvo, mezcló el agua con este polvo y se la dio a beber al pueblo. Con esto les enseñaba que un ídolo no es nada en el mundo. Démosle un aplauso a nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios fuerte y poderoso. Y al hacer esto era un castigo por lo que habían hecho. Éxodo 32, 21 al 29 en la pantalla, por favor. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apártenlo. Y me lo dieron y yo lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Bueno, le tocaba a Moisés ajustar cuentas. Yo no sé a cuántos de ustedes, su papá o su mamá llega en un momento a ajustar las cuentas en la casa, a poner orden y a mirar qué es lo que ha pasado. Aquí llega Moisés como un representante de Dios a poner orden y a llamar al orden. Y comienza con el primero que comienza es con Aarón. Ven muchacho, ven para acá. Le comienza a reprochar lo que él había hecho. ¿Pero para qué? Para llevarlo al arrepentimiento. Le dice, tú has traído un grave pecado sobre este pueblo. En lugar de haberlo impedido, endureciste el corazón del pueblo y lo llevaste a pecar. Con esto Aarón mostró su incapacidad de liderazgo. Él tuvo la oportunidad cuando Moisés subió al monte
y haber ejercido un gran liderazgo, un liderazgo de valor, pero no lo hizo así por temor al pueblo. ¿Y qué es lo que hace Aarón? Comienza con sus excusas. Primero lo que le dice, mira, cálmate, querido, cálmate, muchacho, tú estás muy alterado. Aquí que no pan del cúnico. Cálmate, muchacho, déjame explicarte. Y comienza a echarle la culpa a todo el pueblo. Yo no sé si alguna vez usted le ha echado la culpa al uno o al otro, pero yo recuerdo que esta historia comenzó desde el principio de la creación. Comienza a echarle la culpa al pueblo y aún trata de inculpar a Moisés. Mira, ¿sabes qué? Si tú no te hubieras demorado ya tanto. Insinuó que cuando echó el oro al fuego, salió la figura del becerro. O sea, él echó allí todo, pues hizo ¡pum! Magia, salió el becerro. Él no dijo completa las cosas que él había hecho. Él le dijo a Moisés lo que a él le convenía decir. Después, ya Moisés junta al pueblo. El pueblo estaba tan atribulado, tan triste, que temblaban de miedo frente a Moisés y no se atrevían ni siquiera a mirarlo. Este pueblo fue expuesto ante los enemigos como una vergüenza, porque habían perdido la integridad en su corazón y habían cambiado a Dios por la semejanza de un buey. Aquí Moisés hace el castigo que da, es un testimonio público. Y los hijos de la tribu de Leví tomaron su espada y mataron a más de 3,000 hombres. Según nos dicen los historiadores, en aquel tiempo habían 603,000 hombres, de los cuales 3,000 perecieron por haber encabezado una rebelión y llevar a pecar al pueblo con la hechura de este becerro. Éxodo 32, por favor, 30 al 35. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Nuevamente Moisés intercede ante Dios para obtener misericordia para el pueblo. Aquí Moisés muestra un gran amor por el pueblo, porque este pueblo que lo había despreciado, este pueblo que lo había herido, ahora Moisés intercede. Moisés no le presenta ninguna excusa a Dios, simplemente le dice: este pueblo ha pecado contra ti y hoy vengo a buscar reconciliación. Y si es necesario, tráeme de tu libro. O sea que en el cielo hay ¿qué? En donde están escritos ¿qué? ¿Los nombres de quién? De nosotros allí. Moisés era muy consciente de esto. Y si no, tráeme de tu libro. En otras palabras, elimíname completamente. Moisés puso su vida por el pueblo. Aquí Moisés se presenta como el buen pastor de las ovejas. Le contesta a Dios: no voy a eliminar de mi libro, sino a quienes por su propia voluntad desobedecen, se hacen indignos de figurar en el libro de la vida. Queridos hermanos, Dios es un Dios perdonador, lleno de amor. Y Él no quiere que nadie se pierda, ni que nadie se condene, sino que todos lleguemos al cielo. Y que los nombres de todos estén en aquel libro. Yo no quiero que mi nombre se borre, ni el nombre de nadie. Con esto
hemos terminado este sermón.